Hola, buenos días. Vamos a actualizar hoy la situación de Tesla porque creo que está en un momento muy interesante y que se pueden aprender muchas cosas. Tesla se ha desplomado el 73% desde sus máximos y vamos a ver si está cara o está barata y qué se puede aprender para el futuro de situaciones parecidas a estas. En $120, Tesla tiene una capitalización de unos 380.000 millones de dólares, que está muy lejos de los 1,3 billones de dólares que llegó a alcanzar cuando cotizaba en el máximo de 415 dólares. En 2021 tuvo un beneficio neto de 5.000 millones de dólares. Y en los 9 primeros meses de 2022 está ganando 8.900 millones de dólares. Así que podemos estimar que en 2022 ganará unos 12.000 millones de dólares, más o menos. Al precio actual de 90 euros, BMW capitaliza unos 60.000 millones de euros. Y Mercedes capitaliza unos 99.000 millones de euros, o 100.000, a los 66 euros actuales. BMW tuvo un beneficio neto de 12.000 millones de euros en 2021 y en 2022 va a ganar más o menos lo mismo. Mercedes tuvo un beneficio neto en 2021 de unos 11.000 millones de dólares sin tener en cuenta Daimler Truck, o sea, lo que es el beneficio ordinario, y en 2022 el beneficio ordinario de Mercedes va a subir hasta los 14.000 millones de euros. Es decir, en 2022 las tres van a tener un beneficio neto parecido, pero BMW cotiza a un PER de 5 veces, Mercedes de 7 y Tesla de 32. Aún así, si Tesla sigue creciendo muchísimo, podría estar más barata que BMW y que Mercedes, aunque cotiza a un PER mucho más alto ahora. Es posible que Tesla siga creciendo mucho más que BMW, que Mercedes y que otras empresas de coches similares. Yo veo que Tesla ha sido el líder de los coches eléctricos cuando no era negocio hacer coches eléctricos y por eso Tesla era la única empresa que los hacía. Prácticamente. Recordad que en 2019 Tesla aún perdía dinero y en 2021 solo ganó 720 millones de dólares. Así que todo el que quería comprarse un coche eléctrico en la práctica solo podía elegir entre comprarse un Tesla o un Tesla porque no había nada más. Esto era así hasta hace muy poco, pero ahora ha cambiado. Por eso el crecimiento de Tesla ha sido muy alto, porque se ha producido en un mercado en el que no había competidores. Estaba ella sola y por eso se ha llevado todo el crecimiento que ha habido en la compra de coches eléctricos. Desde hace unos meses todos los fabricantes de coches tradicionales están entrando con fuerza en el mercado de los coches eléctricos y por eso Tesla empieza a tener competencia. Ahora, todo el que quiera comprarse un coche eléctrico ya no está obligado a comprarse un Tesla, sino que puede elegir entre muchas marcas. Por eso Tesla ha empezado a hacer unos descuentos importantísimos en sus coches de hasta el 20%, que lógicamente van a reducir mucho su margen de beneficios. Así que para mí Tesla nunca ha sido un nuevo competidor para las marcas tradicionales, como parece que pensaba el mercado en los últimos años, sino que yo lo veo justo al revés. Es ahora cuando todas las marcas tradicionales de coches están entrando en el mercado de Tesla, en el que hasta ahora solo estaba Tesla. Y ya desde el primer momento en que Tesla ha empezado a tener competencia, vemos que no le ha sentado nada bien por esos descuentos tan fuertes que está empezando a hacer. Otro punto muy importante es ver la calidad de los coches de unas marcas y de otras. Podéis ver todas las webs de estas empresas para haceros una idea. Aquí os pongo fotos de los interiores del Tesla S de 140.000 euros, del Mercedes EQS de 120.000 euros y del BMW i7 de 140.000 euros. En mi opinión, Mercedes y BMW ya han superado ampliamente a Tesla en la fabricación de coches eléctricos y no solo por los interiores, que hay una diferencia enorme como veis, sino por todo. Y creo que Volvo, Renault y muchas otras marcas no hacen coches eléctricos peores que Tesla, sino iguales o mejores. Otro tema muy importante, que siempre se ha pensado que influía mucho en el valor de Tesla, es que Tesla puede hacer, además de coches, cosas como baterías, robots y cualquier otra cosa completamente inesperada. Esto es verdad, pero no es algo exclusivo de Tesla, sino que BMW, Mercedes y muchas otras empresas también podrían hacer todas estas cosas y en principio, a día de hoy, parece que las harían mejor como han hecho mejor los coches eléctricos. La red de cargadores de Tesla está bien que la tenga, pero probablemente todas las empresas eléctricas del mundo van a hacer redes de cargadores como esta o seguramente mejores. Así que tampoco creo que eso aumente el valor de Tesla. En cuanto a qué aprender de casos similares a este, pensad que las expectativas fuera de lo normal nos tienen que salir gratis o casi. Como esto se ve mejor con un ejemplo, os pongo el caso de Catenon de la que hice este vídeo que os dejo por aquí. Entre 1 y 2 euros, Catenon capitaliza entre 20 y 40 millones de euros. Si le salen las cosas muy bien, puede subir mucho en los próximos años. Pero sería un error que el conjunto de los inversores, o la mayoría, pensase ahora que es seguro que le van a ir las cosas bien y que dentro de unos años valdrá 2.000 millones de euros, por poner un ejemplo cualquiera, y eso hiciera que Catenon cotizase ahora a 100 euros, que es el precio al que capitalizan unos 2.000 millones de euros. Esto sería una burbuja de libra en Catenon y esto es lo que ha pasado con Tesla. El mercado ha creído que todo le iba a salir bien a Tesla
y ha estado pagando por sus acciones lo que valdrían dentro de muchos años si durante muchos años todo le saliese muy bien. También se ha pasado por alto que Tesla hasta hace muy poco era una empresa que no tenía competencia, pero que era seguro que la iba a tener, como estamos viendo que está pasando ya. Teniendo la cabeza fría, esta burbuja sobre Tesla era fácil de detectar, como os expliqué en este vídeo que hice hace un tiempo sobre Tesla. Por eso es tan importante la psicología a la hora de invertir en bolsa, y por eso invertir a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo ayuda mucho a tener la psicología adecuada y a no entrar en burbujas como esta. Yo sigo sin ver barata Tesla a pesar de la caída del 75% que lleva. Es posible, e incluso es bastante probable, que en algún momento tenga algún rebote, porque las bolsas funcionan así. Pero para mí Tesla vale menos que Mercedes y BMW y debería tener una capitalización inferior a la de Mercedes y BMW. Así que ahora no compraría Tesla, aunque pueda tener un rebote, y en caso de tenerlas buscaría el momento para venderlas. Como os digo, como ha caído tanto, puede tener un rebote e incluso podría ser un rebote fuerte. Así que yo pondría un stop en la zona de los 100-110 dólares y si la cotización empieza a subir, iría subiendo el stop hasta que se vendan las acciones. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.